Yo quiero hoy hablarle de obstáculos. En el mundo tenemos obstáculos, aflicciones, problemas. Yo le aseguro que si le digo, ¿quién no tiene problema? No me levantan la mano, porque todos tenemos problemas, obstáculos. O habrá alguien que diga, yo no tengo ningún problema, yo no tengo obstáculo en mi vida. Levante la mano. Quiero darle gracias a Dios por favor, levante la mano valientemente. Yo no tengo problema, yo no tengo obstáculo. Entonces todos tenemos. Quiero que vaya al libro de Filipenses 4:13. Filipenses 4:13, un versículo que todo el mundo lo conoce. Filipenses 4:13. Y vamos a leerlo en voz alta. Al mismo tiempo, todos. En voz alta. Todos. Y comienza el versículo 13. Y lo leemos en la reverencia a nuestro Dios. En la reverencia a su palabra. Y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora dígale usted. Tome su asiento. Gracias. Si la palabra de Dios me dice que yo todo lo puedo, no porque sea mi persona que lo pueda hacer, no porque yo tenga la capacidad física, mental, emocional y todo lo que considera usted. No es eso. Todo lo puedo en Cristo. En Cristo. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero yo he vencido. Por lo tanto, si yo he vencido, tú podrás hacerlo. ¿Cuánto lo crees? Entonces viene el Señor, quiere que usted y yo tengamos la palabra en nuestro corazón y que la creamos. Es creer la palabra. Es adueñarme de ella y sentir que en realidad que si yo humanamente no puedo nada, pero con Cristo todo lo puedo. Entonces, lo que necesitamos como iglesia es mirar que mientras yo estoy con Cristo, que si yo me entrego a Él, que si le doy mi vida y que Él sea el que me gobierne a mí, entonces puedo decir, como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es la verdad. Cuando usted ha sentido debilidad, Él le ha dado las fuerzas. Dice su palabra que Él da fuerza al que no tiene. Y yo he tenido esa experiencia en que yo no he tenido fuerzas. Desde mi juventud experimenté que habían momentos en que yo no tenía fuerzas, pero Él me daba la fuerza necesaria para continuar. Y yo le aseguro que nosotros hemos tenido esa experiencia, que Él da la fuerza al cansado. Entonces, cuando nosotros conocemos la palabra, miramos que hoy vamos a hablar sobre obstáculos. El tema es obstáculo. Diga obstáculo. Pero vamos a ver qué cosa es en el hogar, en la pareja, porque vamos a hablarle a la iglesia. Un hombre viene, o un joven viene de una familia, conoce a una joven de otra familia, cada cual es educado dentro del hogar de sus padres, se conocen,
se enamoran, se expresan todo y dicen, nos vamos a unir en matrimonio. Se unen en matrimonio, pero llega el momento en que ya están viviendo. Entonces, ahí están, que a mí me gusta una cosa, pero a ella le gusta otra cosa. Yo pienso de esta manera y ella está pensando de una manera diferente. Eso le llamamos desacuerdo. Yo no estoy de acuerdo con lo que ella piensa, sino que yo estoy de acuerdo con lo que yo he estado pensando en mi vida. Ahora la pregunta es, ¿será malo esto? Les digo que no y les digo que podría ser. Es bueno porque se conocen, se van identificando lo que uno es y lo que el otro es. Cuando resuelven bien las cosas, es positivo. Saben resolver sus dificultades. Lo malo es cuando no tienen a Cristo en su corazón y toman opciones diferentes, negativas. Lo diferencia con el obstáculo es que el desacuerdo es algo que yo estoy y puedo ponerme en acuerdo con mi cónyuge, con mi hermano, con mi vecino, con mi familia, con mis hijos. Pero los obstáculos es diferente. Obstáculo es aquel que impide que tú continúes. Te va caminando y de repente el camino termina y hay un abismo. Ese es un obstáculo. Pero yo conocía que aquí había un pueblo, un puente, pero ya no está. Ya es un obstáculo. Que yo vengo y comienzo a pensar de que en mi vida yo tengo esta cosa, deuda, que no he podido cancelarla y año tras año estoy pagando mes tras mes intereses. Pero mi deuda está ahí intacta, continúo con la misma deuda. Inclusive hasta se me ha aumentado. Son obstáculos en la vida que usted no tiene la felicidad y no le permite continuar. Obstáculo es cuando venimos y le decimos, iglesia, hoy el Señor dice que Él es el dueño del oro y la plata. Claro que lo es. Pero eso no quiere decir que usted va a llegar a su casa y va a encontrar una tinaja de monedas ahí, de oro. No, mi hermano. Usted va a trabajar, hay que esforzarse. Él dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que yo estoy contigo donde quiera que tú vayas. Todo lo que hagas, yo lo voy a hacer que te prospere. Pero hay que esforzarnos. Pero esa palabra esforzarnos, no la decimos. Todos nos vamos ilusionados. Entonces yo voy a hablar hoy de obstáculos. Fíjense que el pueblo de Israel estaba en Egipto, acostumbrado a levantarse de madrugada para ir a buscar zacate, luego regresar, picarlo, estar en las pilas allí, en el lodo, mezclando el lodo con el zacate, las mujeres trabajando, trayendo agua para meterle a esa pila y hacer los ladrillos. Ese era su trabajo diario bajo el sol, comiendo mal, bajo la presencia de un Egipto que estaba forzándolos a trabajar, a sacar las tareas. Llegó el momento en que Dios saca a su pueblo y lo saca, y ese pueblo sale de Egipto y va hacia la tierra prometida. Ellos van contentos, van alegres. Salieron de la cautividad para ir a algo que fue prometido a sus padres Abraham, la tierra de bendición. Y caminaron ellos. De repente encuentran que el camino donde van, había paredones hacia la derecha y paredones hacia la izquierda, y ellos van sobre un callejón.
El faraón se arrepiente de haber dejado salir al pueblo de Israel porque no tiene quien le haga ladrillos y no tiene los esclavos. Sale detrás de ellos para matarlos o para traerlos de regreso. Y cuando encuentra Israel un obstáculo, el Mar Rojo. Obstáculo a la derecha, los paredones. Obstáculo a la izquierda, los paredones. Y atrás se presenta Faraón con todo su ejército. Están metidos en un cajón. Frente mar, atrás Faraón y a los lados las murallas. No hayan qué hacer. Están asustados, desesperados, porque hay un obstáculo que le impide seguir adelante. A veces nosotros nos sentimos en esa situación, desesperados porque ya no hay lo que hacer. ¿Qué hago con tanta situación? Personas que dicen, yo me he sacrificado tanto y no he podido sacar adelante mi familia. Y he trabajado tanto que no sé ni qué hacer. Es obstáculo económico, obstáculo de tiempo, obstáculo de todas las necesidades, obstáculos de enfermedades. En fin, hay tantas cosas que se presentan. ¿Cuántos están identificando con esto? Entonces llega el momento que está allí en el Mar Rojo y le dice el pueblo, nos has traído acá para morir. Dios iba adelante con ellos. Dios está adelante con ustedes. Dice su palabra que Él abre puertas, quiebra cerrojos, abre puertas de bronce, cadenas son rotas, todo es limpio. Y le dijo a Moisés, Moisés, ¿dónde está la vara que yo te di? La vara que tú andabas para estar controlando las ovejas de tu suegro. Yo te he dado esa vara como autoridad. La usaste en Egipto. Extiende tu mano. Abre ese mar. Y ese mar se abrió. Todo obstáculo que tengas, mi hermano, cualquiera que sea, extienda la autoridad que Cristo te ha dado y pasa al otro lado. Cruza los obstáculos. Hay obstáculos que también son espiritual. El pueblo de Israel llega, destruye Jericó, la ciudad fortificada, amurallada, impenetrable, destruye Jericó. Sin embargo, hay una ciudad chiquita, sin muros, sin nada, pequeñita, y van unos cuantos a decir, si los comimos a esto como pan caliente, aquellos vamos a tomarlo como té de la tarde. Encontraron un obstáculo, pecado, un obstáculo espiritual. Entonces el pueblo fue derrotado. El pueblo se lamentó que después de una victoria, me regalo un Kleenex, después de una victoria había un obstáculo. Si es económico, le dice el Señor, Elías, va a Sarepta. Allí hay una viuda que no tiene nada. Dile que te dé de comer. Y cuando llegó, estaba la viuda recogiendo palitos allí para hacer su fogoncito y un poquito de harina y un poquito de aceite iba a ser la tortita para ella y su hijo y morir. No había nada. Había una escasez de alimento en toda la región. Sin embargo, cuando llegó ese siervo de Dios y le dijo, hazme a mí primero y después comes tú. Quiero decirles que dentro de las pocas cosas que no tengas,
cuando tú le das a Dios de primero, Él te multiplica en abundancia. Esa harina no falló y ese aceite mantuvo todo el tiempo dándole alimento a esa persona, rompiendo esas fortalezas. Gracias, mi amor. Obstáculos. Si usted está pasando un obstáculo físico, ya en el libro de Mateo 9:20 dice que había una mujer que tenía 12 años de vivir con un flujo de sangre. Y cuando hablamos de 12 años, es que esta persona está sangrando continuamente. En ese tiempo, una mujer con flujo de sangre era inmunda. ¿Es verdad? Sí, inmunda. Y el inmundo no podía estar fuera de su casa. Tenía que estar dentro de su casa. Porque no podía andar en la ciudad, porque inclusive podría ser apedreado. Así como lo era un leproso, inmundo. Andaba con su campanita, él, inmundo. Y la gente lo apedreaba para que se fueran fuera de allí. Esta mujer era una mujer que tenía 12 años. Yo no sé si tendría ya anemia profunda. Yo no entiendo. 12 años sacando sangre. Había gastado todo su dinero. No tenía ya nada. Y seguía siendo ella una despreciada en su ciudad. Sin embargo, venía Jesús. Y dice que la mujer llegó y tocó el manto. Yo no sé si ella, ¿por qué pensó el borde del manto? Si usted va, dice, bueno, yo lo voy a tocar y no importa donde sea, donde lo alcance, lo toco. Pero ¿por qué pensó en el borde del manto? Muchos dicen, porque ya esta mujer caminaba encorvada, arrastrándose, sin fuerzas. Pero ella venció esa dificultad y fue salva. Cualquier dificultad, mi hermano, en Jesús, todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Él en la cruz pagó por todos nosotros. Por eso dice la palabra que Él venció al mundo. Él venció en la cruz. Despojó al enemigo, a las tinieblas, las despojó y las exhibió públicamente. Y le quitó toda autoridad y se la dio a ustedes, iglesia. Y dice que en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús, se dobla toda rodilla de los cielos, la tierra y debajo de la tierra y donde quiera, y confiesa que Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Todo monte se tiene que quitar. Porque si tú crees la palabra, se dará. Mi hermano, cualquier problema emocional que traiga todo, te quiero decir que el Salmo 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Cuántos tienen a Señor como su luz y salvación? La palabra es luz. La palabra trae la presencia de la persona del Espíritu Santo. Es luz a nuestra vida. El Salmo 37:39. Él es su fuerza en el tiempo de angustia. Cuando tú estás angustiado, mi hermano, clama a Él, que Él te responde. Él está presto para darnos la mano. Dice el Salmo 25,
22 y 30. Contigo desbarataré, 2 de Samuel, perdón. 2 de Samuel 22 y 30. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios saltaré muros. Muros. Jesús no te prometió una vida que digamos que vas a andar caminando. Dice, el camino que yo les prometo es angosto. Ancho es el camino de la perdición. Allí pueden ir todos al lago. Pero en el camino que yo soy, el único, no son caminos, un camino. El que él dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Allí, cuando él dijo, consumado es, estableció el camino del hombre. Antes había un obstáculo. El templo tenía un gran velo que venía desde arriba hasta abajo y que nadie podía entrar. Solamente una vez al año el sumo sacerdote. Sin embargo, él abrió ese velo, desde arriba abajo lo rasgó y abrió el velo para que nosotros entremos a la presencia del Dios Altísimo sin necesidad de ningún tropiezo, porque él quitó todo el obstáculo que podía haber. Pasando los obstáculos. Dice, Jesús no promete una vida sin aflicciones. Te promete ayudarte en todas las aflicciones. Él no dice, no vas a tener ninguna aflicción. Él te dice, vas a tener aflicciones, pero yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. Estaba yo platicando con un hermano muy estimado. Y me hizo una pregunta, pastor. Quiero que me conteste. Cuando una persona comete un error, un pecado, no importa, cualquiera, ¿se aleja Dios de esa persona? La respuesta es no. No se aleja Dios. Dios permanece siempre allí fiel. Quien pone el obstáculo es el hombre que pone una barrera, una pared, que voy separando la presencia de Dios de mi vida por el pecado. Dios es fiel. Y dice su palabra que se fue el hijo pródigo. Anduvo como quiso andar. Su padre todo el tiempo salía a mirar por el camino para ver si venía su hijo. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes, esperando a su hijo. De repente miró que alguien venía en el camino y comenzó a ver, parece el caminar, la estatura a mi hijo, pero lo veo andrajoso, sucio, greñudo y caminando. Y cuando ve, lo reconoce. El padre sale corriendo. No el hijo, el padre sale corriendo para abrazar a su hijo.
Y el hijo que le quería decir muchas cosas no tuvo tiempo de nada, sino que el padre lo abrazó, lo besó y llamó a sus siervos. Venid pronto, pronto. Llevámelo. Límpienlo. Denle ropas limpias, nuevas. Y maten el becerro, que mi hijo que estaba muerto ahora vive. Dios nunca te deja, mi hermano. Él está contigo en las buenas y en las malas, porque Él te va a sacar adelante. Y no te estoy hablando de prosperidad, mi hermano. Estoy hablando de lo que Dios hace en nuestras vidas. Estoy hablando de la palabra que Dios hace por aquellos que le creen a Él. Aquellos que sí desean cambiar, Dios en su palabra hace que nosotros cambiemos. Mire cómo es Dios cuando nosotros tenemos confianza en Él. Dice su palabra que había un paralítico. Nunca se había levantado, jamás había comprado un par de zapatos porque no los necesitaba. Y Jesús llegó a la aldea, ¿no? Pero 4 o supuestamente 4 amigos de él no dijeron: Jesús está aquí, vamos a llevarte. Y agarraron a aquel paralítico y comenzaron aquellos y aquel hombre amarrado ahí, agarrado ahí. Llegaron a la casa y no había cómo penetrar porque estaba llena de gente. Dice la palabra que se subieron al techo, y yo no sé qué clase de techo era, pero ahí lo abrieron y dejaron bajar a aquel hombre. Y dice que Jesús, viendo la fe de ellos, le dijo: levántate. Obstáculos son quitados. Son quitados. ¿Qué tipo? Todo tipo de obstáculo. No importa si estás endeudado, Él te saca de allí. No porque te estoy proclamando palabra de prosperidad, porque su palabra dice que Él te ayuda a salir de las deudas, siempre y cuando tú trabajes para ese fin. Porque si Dios te da bendiciones y las derrocha, quiero decirle que la ventana de los cielos se cierran. Porque Él no está consintiendo a gente aprovechada. Quiere gente que esté dispuesta a seguir hasta llegar al blanco, que es la presencia suya como la iglesia del Señor ahí en los cielos. Todos estamos esperando ese momento tan precioso. Todos estamos acá. Que el Señor nos limpió de todos nuestros pecados. Y estamos acá porque queremos estar en su presencia. Uno de los obstáculos que más tiene la iglesia es la mente. Ahorita mismo hay personas que están pensando en otras cosas y no están poniendo atención a la palabra de Dios. Y si tú eres uno de esos, busca la palabra de Dios. No dejes que el enemigo te robe. Entonces me decía ese amigo, ese hermano querido, y me dice: ¿y qué hay si esta persona, por qué, cuándo es que conocemos que está arrepentido? Le digo: allí ya está difícil porque yo no soy Dios. Solamente Dios conoce el corazón de la persona. Yo no sé si viene arrepentido aquí al altar, pero orándole al Señor decía: Señor, en realidad, ¿cómo es que tú conoces el arrepentimiento? Él conoce los corazones, las intenciones del corazón. Porque muchos llegan al altar, pero llegan a llorar porque están necesitando, pero no por arrepentimiento del pecado, sino que: Señor, aquí estoy necesitando, aquí y allá, pero nunca decirle: Señor, perdóname.
Yo necesito limpiarme primero yo para que usted me dé. Él viene por una iglesia limpia. Él es santo. No va a andar mezclándose. Él quiere una iglesia santificada. Y Él es fiel. Entonces, Él conoce. Pero nosotros, por los frutos. Él conoce por el corazón, pero nosotros vemos los frutos. Ahí podemos decir, sí, está cambiando. Porque hay personas que no se someten. Y como se han descubierto que tienen problemas, pecados y todo, lo que hacen es irse. Me voy a buscar una iglesia donde no hay pecado, donde no me mencionan pecado. Y ahí es donde está el problema. Vamos buscando nuestras comodidades de acuerdo a lo que yo vivo y como quiero vivir. Pero no conforme la palabra que de Dios que me da a mí, que esta palabra es exacta, penetrante y cortante, lo más profundo entra. Y por eso es que hay personas que se van de un lado a otro. No se han plantado. Son miembros en maceta. Hoy la pongo acá para que le dé el sol, mañana más tarde no, porque el mucho sol se está poniendo triste, la pongo aquí y así andan. Yo no, aquí ya nos están diciendo que yo ando en este pecado, mejor me voy para el otro lado, a donde no me conocen, y ahí sí voy a comenzar de nuevo. Dios te conoce donde quieras que te muevas. Entonces la pregunta es, mi hermano, ¿qué impide vencer los obstáculos? Porque para eso hemos venido, para saber cómo vencer nosotros los obstáculos. ¿Qué impide vencer los obstáculos? Ya los mencioné. Pecado. Y el número 2, que está a la par del pecado, la identidad. Diga identidad. Dígalo nuevamente, identidad. ¿Cuál es tu identidad? Mire que si usted va a un banco y dice, mire, yo vengo aquí, yo soy don fulano de tal. Tengo aquí prácticamente el dinero de este banco es mío. Aquí lo deposité. ¿Le podría dar su identidad? No, no la ando. Pues no le puedo dar dinero. Pues si es mi dinero, aunque sea su dinero, no tiene identidad, usted aquí no vale nada. Sin identidad no es nada. La pregunta es, ¿qué identidad tenemos? ¿Nos identificamos con el mundo o estamos identificándonos con el Señor? La pregunta está hecha. Su mente trabaje, analice su corazón y diga, no, mi identidad está en Cristo Jesús. Mi identidad está en Cristo Jesús. Mi identidad está en Cristo Jesús. Él pagó el precio, me rescató, me limpió y ahora Él es el Señor de mi vida. Por lo tanto, mi identidad es Cristo Jesús. Y cuando, sí, para el Señor. Quiero llevarlos a 1 de Pedro, capítulo 2 y versículo 9. Aquí está. Veámoslo, dice así. Mas vosotros son ustedes mis hermanos. Mas vosotros sois linaje escogido. No eres cualquier cosa, eres linaje escogido. Él te seleccionó, te escogió, mi hermano. Te dijo, tú eres mío, el otro, tú eres mío, escogido.
¿Cuántos escogidos estamos acá? Linaje escogido, real sacerdocio. No eres una persona del mundo, sino que eres un sacerdote de Dios. Y como sacerdote de Dios, tienes que conocer la palabra de Dios. Como sacerdote de Dios, tienes que ministrar tu iglesia, que es tu familia. Como sacerdote de Dios, tienes que interceder, bendecir tu familia, tu vida, tus hijos. Eso es real sacerdocio. No es solamente un título que nos dan y que dice, como yo soy el sacerdote, el real, tienes que obedecerme, tráeme las chinelas o tráeme las ginas que quiero descansar, no me interrumpa que esté el partido de fútbol y como yo soy el real sacerdote, tráeme mi alimento aquí. Equivocado, ese es el mundo, pero no el Hijo de Dios. Tú eres escogido. ¿Cuántos escogidos? Nación santa. El Señor Jesús decía a los santos, Pablo se dirigía a los santos. Y el Señor dice, tú eres santo porque yo soy santo. Entonces, si tu identidad es con Cristo Jesús, ¿qué hay de las malas palabras? Si tu identidad es con Cristo Jesús, ¿qué hay de tus malos amigos? Si tu identidad es con Cristo Jesús, ¿qué hay de la pornografía? Si tu identidad es con Cristo Jesús, ¿qué hay de los programas que estás viendo? La mujer del ciclón del Caribe, que a las 4 de la tarde, a las 5 es y comienzan a dar toda la programación y cuando terminó este canal, salto para el otro porque ahí está todo y viene todo y de repente el pastor llega, ahí viene el pastor. Si yo no te puedo ver, quien te ve es Jesús, no yo. Él es el que te puede ver, a él no lo vas a engañar. Ay. Hay personas que se le ha trabado la televisión y no se le va. Y están con el switch y salen en carrera y ¡pam! ¡Pam! Al switch para apagarlo. Y dilata para apagarse para Tomás. Y uno está viendo el ciclón del Caribe, la bruja mentirosa, todas las programaciones de las novelas. Y de repente ya cuando uno se vio todo, se apagó el televisor. Ay, dice, si a veces estas cosas fallan, se disparan así solas. El teléfono lo deja el esposo y de repente tiene su clave y ¡shum! Se dispara y aparece la mujer allí. Que mira, no has venido, me dijiste que ibas a venir, no me trajiste la comida, no me trajiste tal cosa. Acordate que el chihuín necesita dinero. Y dice la señora, ¿y qué es esto? Mira, aquí te está llamando la Francisca. Ay, yo no conozco ninguna Francisca. Dios descubre las cosas, porque no vamos a engañarlo a él. No lo vamos a engañar. Y dice, entonces, eso es identidad. Eso es una identidad. Saber quién soy yo. Y cuando yo me identifico, no importa donde sea, saco mi identidad. Siempre recuerdo yo de hace muchos años. Está presente aquí la persona. Pero voy a hablar de ella. La hermana Silvia trabajaba para Tigo, la compañía Tigo, en San Salvador, en unos lugares, no sé a dónde. Estábamos nosotros todavía en la iglesia de allá de la esquinita. Y ella venía con
toda su cosa en una cosa, pues que ataché le llaman. Yo no sé, no es ataché, sino que es un folder ahí, con todos los documentos que había vendido. Y cada documento con el dinero que traía aquí por cada venta. Y era bastante. Y ella venía en el bus. Se baja del bus y le salen al encuentro unos asaltantes. Ya le habían quitado los aritos, todo lo a la cadena y todo. Y cuando ella pensando, Dios mío, el dinero, esto, voy a pasar 2 años pagando esto. Y cuando le quisieron decir, dame eso, dijo ella solamente esta palabra. ¿Cuál fue? Jehová es mi guerrero. Esa fue la palabra. Jehová es mi guerrero. Eso fue lo primero que dijo. Y lo único, cuando ella dijo eso, le soltaron las cadenas así y las cositas y se le enrollaron en el pelo y salieron corriendo. La presencia de Dios. Todo obstáculo es removido. Dice, yo abro camino donde no existen. Tu obstáculo es que no encuentras trabajo. Él abre camino donde no hay. Porque no es por tu fuerza, sino porque Él está contigo. Y como Él está contigo, le dice el libro de San Juan, 15:5. Yo sé, no hay necesidad que lo busque. 15:5. Estaba hablando Jesús y le dice, yo soy la vid. O sea, yo soy el arbolito de la uva. Pero se llama vid el arbolito, el bejuco. Y ustedes las ramitas son los pámpanos. Si un pámpano es cortado de su vid, de su bejuquito, muere. No tiene vida. Pronto usted va a ver que cortamos una rama y a los 3 días ya las hojas están cayéndose. Ya no tiene vida esa rama. ¿Por qué? Porque la vid, o sea, el árbol, a través de el tronco, sube desde la raíz, sube la savia, o sea, la sangre, la vida de ese árbol. Sube y que se llama savia. Entonces esa savia sube a todos los lugares del árbol. Y ahí se alimenta las ramas. Cuando usted y yo nos desgajamos de Cristo Jesús, ¿quién te está alimentando? Y podemos ver entonces por qué motivo es que no podemos decirle, monte, quítate de allí. Obstáculo, quítate de allí. Y pasan semanas, meses, años y estamos con el mismo obstáculo. Número 1, porque el pecado me separa de Jesús. No, Jesús se va. Él está ahí esperándote con sus brazos abiertos. Pero el pecado hace que yo me vaya aislando porque viene un muro, una cortina que no me deja penetrar. Y eso no podemos tener la bendición.
No podemos decir quítate si yo no estoy agarrado de Cristo Jesús. Si usted está agarrado de Cristo Jesús, entonces Él le va a dar la fuerza, le va a dar el poder, le va a dar la autoridad para decirle en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, te vas de ahorita mismo, desapareces. Y entonces los muros caen. Los muros caen. Así como cayó Jericó, esos muros caerán tus propios muros. Y no solamente somos real sacerdocio, nación santo, pueblo adquirido por Dios para triunfar. Allí entonces te estoy dando la bendición. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ahora sí tienes la capacidad para hablar. ¿Y por qué la iglesia no habla? Porque no tiene identidad. Porque está separada de Cristo Jesús. Porque me estoy poniendo un obstáculo yo. Y mi vida es una vida sin propósito. Y se desertan de las filas del Señor. Y es lo que está pasando con la iglesia universal. No encuentran el primer amor. Se ha perdido. No podemos estar unidos y que todo sea para bien. Por eso necesitamos estar unidos con el Señor. Para poder decirle al monte, te mueves. El Señor Jesús no nos da dificultades tan grandes. Si tuvieras fe como el granito de la mostaza. Entonces, pero Él no me ha dado la fe, ¿cómo no? Su palabra dice que todo aquel que recibe a Cristo Jesús le da su porción de fe, su grano de fe. ¿Lo has hecho tú crecer? ¿O eres como aquel que enterró el talento? ¿Lo tienes enterrado? Entonces volvemos al inicio. Si los desacuerdos son de bendición, cuando tomamos buenas decisiones, también los obstáculos son de bendición, porque nos hace crecer en Cristo Jesús. Yo le aseguro que yo he estado en muchos lugares, muchos terrenos, con muchos obstáculos en mi vida militar. Y cuando uno va caminando cansado, asoleado, sudado, sin comer, con sed, y mira aquellas colinas que uno va paso a paso caminando. Y sabemos que no me puedo detener porque cuando yo me detengo el cuerpo se me enfría y no puedo levantarme después porque se me hace difícil. Entonces tenemos que ir paso a paso sin parar. Y vemos que la colina se va disminuyendo hasta que llegamos a la cresta, a la parte alta. Y nos damos cuenta que pudimos hacerlo. Y allí, cuando sentimos el regocijo, porque lo pudimos hacer sin Cristo Jesús, pero ahora con Cristo es mucho mejor. Porque cuando tú llegas y miras no lo que quedó atrás, sino lo que está hacia adelante, mira aquel valle, aquel panorama, aquellas cosas bellas que hay allá al otro lado donde no lo podías ver. Así es que cuando nosotros tenemos un obstáculo, no podemos ver más allá hasta que saltamos ese obstáculo. Y nosotros estamos preparados por Cristo Jesús
porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si Él me fortalece, yo lo puedo, no por mi fuerza, sino porque Él me da las fuerzas. Para ir concluyendo, quiero ver Habacuc 3:19. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace que mis pies como de siervas. Fíjese la comparación. Allá en la tierra del Señor hay colinas pedregosas. Y vemos en la televisión, hay tipo de ciervos o cabritos o animales como cabritos, que ellos andan en esas piedras, en esas colinas y no se caen. Saltan de una roca a otra. Y no tienen para cómo agarrarse. Tienen una destreza. Pues Jehová el Señor es mi fortaleza, el que me da la fuerza, el cual hace mis pies como de siervas. No voy a caerme al abismo, porque Él está conmigo. Nunca me va a dejar que yo caiga. Y si yo resbalo, Él te está presto para levantarte. Ese es mi Señor. Y por último, Mateo 28:20. Mateo 28:20. ¿Lo tenemos? Yo quiero que recalque esto. He aquí, la tercera fila. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de tu vida. Aquí en la tierra. Porque después estamos con Él en su presencia. Todos los días Él está con nosotros. Así es que no te desanimes ante los obstáculos. Fortalécese. Fortalézcate en Jesús. Porque todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza.